Abre tu Biblia en el libro de Efesios. Hoy vamos a terminar con esta carta y vamos a ver la última parte del libro de Efesios. Estamos concluyendo y ha sido de una enorme bendición. ¿Para cuántos ha sido de bendición este libro de Efesios? Levanta tu mano. Yo creo que para todos ha sido de una enorme bendición, ¿no? Cada libro, ayer que platicaba con el pastor, me decía el pastor, cada libro que vamos viendo, que vamos estudiando, transforma mi vida, ¿no? De una manera diferente. Pero cuando estudiamos Hebreos, hizo una transformación, y cuando estudiamos Marcos, hizo una transformación, y cuando estudiamos Timoteo, Tito, ¿no? Hasta Filemón, que parecía que era un libro muy pequeñito, hizo una transformación en nuestra vida, y ahora el libro de los Efesios ha hecho una transformación sin duda en nuestra vida. Y vamos a ver pues el tema de hoy, que es gracia con amor inalterable. Vamos a ver los últimos versículos de ahí del capítulo 6, versículos del 21 al 24. Son muy poquitos versículos y ya son las salutaciones finales. Y la semana pasada que me comentaba el pastor, pues si compartía, yo veía las salutaciones finales y decía, bueno, ¿qué podemos encontrar en la despedida, verdad? Porque a veces pensamos que es bien rápido, pero cuando te pones a escudriñar la palabra te das cuenta que Dios te habla de una manera increíble, cuando menos tú puedes pues entenderlo. Así que vamos a ir haciendo algunos comentarios. Déjame pues irnos rápido porque tenemos poco tiempo, pero no quiero tomar mucho tiempo. Así que fíjate cómo comienza diciendo versículo 21 de Efesios 6, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Es decir, Pablo ya se está despidiendo, ya está terminando de escribir esta carta, y él está despidiéndose ya de los hermanos de los Efesios, que por cierto, estos hermanos Efesios fueron, la iglesia de los Efesios fue la iglesia en donde Pablo estuvo más tiempo, en el que pasó más tiempo físicamente ahí con ellos, ¿no? De una forma presencial. Él, a diferencia de todas las iglesias donde él estuvo, con los Efesios duró más tiempo, fue la iglesia que duró más tiempo. Y está escribiéndoles esta carta a ellos porque Pablo en este momento donde está escribiendo esta carta está en prisión. Él está en un arresto domiciliario y está preso por causa del evangelio. No estaba preso por haber cometido ningún delito, sino por predicar el evangelio de Cristo. Y estando en esta situación, él se pone a escribirle a esta iglesia, que yo creo que en su corazón de Pablo era una iglesia especial para él, y se pone a escribirle a los Efesios y está despidiéndose de ellos y les dice, para que vosotros también sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, ¿no? Y está nombrando a una persona que podemos ver aquí en las salutaciones finales, que se llama Tíquico. Este hombre, este hermano, se muestra o la Biblia habla de él solo en 5 ocasiones y habla muy pocas veces acerca de él. Pero en este momento, si tú lees, por ejemplo, te voy a dar una referencia, ¿no? Es Hechos capítulo 20, versículo 4, nada más para que lo anotes por ahí. Hechos 24, te va a decir que un poquito algo acerca de Tíquico, pero muy poquito. Te dice que Tíquico era una persona que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros, ¿no? Así que era un acompañante de Pablo. Estuvo cerca de Pablo en cada uno de los viajes misioneros, que por lo menos en el tercer viaje misionero que Pablo hizo, estuvo ahí Tíquico con él, ¿no? Tíquico era un hombre originario de Asia Menor, no de Asia Oriental, ¿no? No tiene nada que ver con Asia Oriental, con los países chinos, sino Asia Menor es Turquía. Él era originario de Turquía y estuvo acompañando a Pablo en algún viaje misionero. Entonces, Pablo está escribiendo ahorita acerca de él, y por cierto, Tíquico significa feliz o afortunado, ¿no? Así que si tú estás buscando un nombre para ponerle a tu hijo, ya encontraste uno, ¿no? Que sea feliz o afortunado. Bueno, no va a ser tan afortunado con ese, ¿no? Suena raro el nombre, ¿no? Pero... Y entonces este hermano pues está ahí, y fíjate cómo se expresa Pablo acerca de él. Mira, dice, envía entonces, os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Así que Pablo se está expresando de este hombre como un hermano amado,
¿no? Era alguien que Pablo apreciaba mucho, pero también tiene otra característica, y dice, fiel ministro en el Señor. Y esto me acuerda o me recuerda cuando Jesús dice que en aquel momento nos dirá, bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora sí, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Y parece que Tíquico no hace gran cosa, porque la Biblia no nos lo nombra como el gran predicador o el gran maestro. Pero fíjate que en esto poco que Tíquico está haciendo, la Biblia nos está diciendo que era un buen ministro, un fiel ministro, ¿no? Y es que el servicio al Señor, tu servicio al Señor, como decía el pastor hace un momento, que todo el cuerpo bien concertado y unido en cada una de las funciones que Dios nos ha dado, ese servicio al Señor no está basado en que tienes que quedar bien a los ojos de los hombres. Tu servicio al Señor está valorado en base al Dios que sirves, ¿no? Y si tú en la función en la que Dios te ha permitido estar, lo haces con todo tu corazón para el servicio al Señor, seguramente el Señor te va a decir buen siervo y fiel, ¿no? Aún en acomodar sillas, tú vas a poder hacerlo de una buena manera, ¿no? Con una buena actitud, con amor, ¿no? Y el Señor en ese ministerio, el Señor te va a decir buen siervo y fiel. Y este hombre entonces era una persona que acompañaba a Pablo, pero también en este momento él está sirviendo como de mensajero, porque esta carta de los Efesios él se la va a llevar. Acuérdate que Pablo está prisionero y Pablo no puede ir a la iglesia de los Efesios, entonces les está escribiendo esta carta y Tíquico es el que va a llevar la carta. Así que él es un mensajero nada más, ¿no? Está haciendo una función de mensajero. Y cualquiera de nosotros podría decir, bueno, un mensajero pues no tiene nada de importancia. Pero imagínate si Tíquico no hubiera llegado con los Efesios y les hubiera entregado esa carta. Y esa carta que el Señor inspiró a Pablo para los Efesios, hoy tú y yo podemos tenerla en nuestras manos. Es esa carta que tienes cada uno de nosotros en nuestras manos y que podemos enterarnos de lo que el Señor tenía preparado para nosotros. Y continúa diciendo, el cual envía a vosotros para esto mismo. Así que va a decir para qué lo envió, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Así que vamos a ver un poco acerca del consuelo. Pablo estaba diciendo que iba a enviar a Tíquico para que consolara los corazones de los efesios. ¿Y por qué creen que es necesario o que era necesario que alguien pudiera consolar el corazón de estos hermanos? Acuérdate que la Biblia está escrita para ti y para mí. Y acuérdate que hoy, lo que vamos a ver hoy, Dios te está hablando a ti y a mí. Así que Dios quería que este libro estuviera hoy en tus manos para que recibas un consuelo. Y ese consuelo que nos trajo el libro de Efesios o que nos ha traído a nuestra vida, el Señor nos va a explicar el día de hoy por qué el Señor quería que fuéramos consolados, por qué el Señor quería que tú y yo recibiéramos ese consuelo que el Señor trae a través de esta carta. Así que acompáñame rápidamente ahí a 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, y es que todo el capítulo 1 nos habla acerca del consuelo, pero vamos a ver algunos versículos nada más. 2 de Corintios capítulo 1, y vamos a comenzar desde el versículo 3. Mira cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Te das cuenta cómo comienza presentando a Dios? Como Padre de misericordias. No dice de misericordia, porque acuérdate que las misericordias de Dios son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana, bro. Cada mañana, todos los días, tú y yo tenemos necesidad de la misericordia de Dios. Por eso la Biblia te dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, brother. Así que acércate, ¿no? Y presenta a Dios como Dios de todas
misericordias, o sea, en plural, y dice Dios de toda consolación. Así que el Señor es el Dios de toda consolación. ¿Y qué significa entonces la palabra consolar? ¿No? Para los que están anotando, consolación es cuando es quitado la opresión que tienes, ¿no? Consolar es quitar una opresión, ¿no? Yo no sé si tú en algún momento te has sentido oprimido, ¿no? Has visto, pues, te has sentido atribulado. Y es que en el capítulo 1 de Segunda de Corintios se mencionan muchas veces la palabra consolación, pero al mismo tiempo hay otra palabra que se menciona mucho en este capítulo 1 de Segunda de Corintios, y es la palabra tribulación. Así que las tribulaciones, cada vez que tú y yo tenemos una tribulación, hay un consuelo de parte de Dios para nuestra vida. En cada tribulación que tú y yo tenemos, Dios entra con un consuelo en nuestra vida. Así que va muy ligado, casi todas las mismas veces que se menciona, que son más de 10 veces en este capítulo, en este solo capítulo, más de 10 veces igual la palabra tribulación se menciona las mismas veces. Y hay algo entonces que el Señor quiere consolarte. Y la consolación de entrada, brother, no es apapacharte y en decirte ya, no pasa nada, ya. La consolación es más bien que Dios quiere quitarte eso que te está oprimiendo. Dios quiere liberarte de algo que te está oprimiendo o pisando o que te está atormentando. ¿Y qué es lo que nos oprime, bro? La Biblia dice que el pecado es lo que nos oprime. Cada vez que tú y yo estudiamos o hemos estudiado el libro de Efesios, nos podemos dar cuenta, y ahorita lo vamos a ver muy rápido, que el pecado es algo que en toda la historia de la humanidad siempre hemos estado siendo oprimidos por el pecado. Desde Adán y Eva, ellos fueron oprimidos por el pecado. Y como ya lo hemos visto varias veces, si tú y yo hubiéramos estado en esa posición de Adán, ¿no? Hubiéramos caído exactamente lo mismo, porque el Señor es lo que nos muestra, que muchas veces cuando nosotros somos bien rápidos para sacar la espada y decir algo en contra de tus hermanos, Dios lo que te dice es que antes tú hubieras hecho lo mismo, bro, ¿no? Por eso el Señor ahora quiere hacernos ver que Él nos quiere liberar de una opresión. Y la mayor opresión de toda la humanidad, brother, no es que no tengas dinero, no es que no tengas trabajo, no, esas no son la mayor opresión. La mayor opresión es el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, se creó una maldición. Y es que, ¿sabes? El pecado lo único que trae a tu vida o a mi vida es destrucción. El pecado lo único que trae es maldición. Cada vez que tú y yo estamos todavía metidos en este problema de pecado, va a traer a nuestra vida opresión. No vas a poder vivir. Cuando Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén para que ella cometiera este pecado y luego también le dijera a su marido y su marido igual de la misma manera, era un engaño. Y déjame decirte que el pecado es un engaño. El pecado no es verdad, ¿no? Cuando Satanás le dijo a Eva, si tú comes de este fruto, serás como Dios, ¿tú crees que era real? Cuando ella comió se dio cuenta que era una mentira. Y es lo que el pecado te trae o nos trae a nosotros. A veces es una mentira, ¿no? Y caemos en esa mentira y caemos en ese engaño, y lo que el pecado te va a traer a tu vida es destrucción. El pecado destruye familias, el pecado destruye matrimonios, el pecado destruye relaciones entre padres e hijos, el pecado destruye completo. Tú dale un lugar pequeñito al pecado y el pecado te va a destrozar. Por eso el Señor viene para darnos vida, ¿sí? Cuando estábamos nosotros muertos, ¿en dónde? En nuestros delitos, ¿sí? Y pecados, ¿no? Y el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que, entendiendo esto, que el pecado es lo que pues nos oprime, el Señor quiere quitarnos esa opresión de nuestra vida.
y el Señor quiere que recuperemos nuestra identidad. Así que vamos a recordar muy rápido lo que hemos visto en el libro de Efesios. Y vamos a ver por qué el Señor quiere consolarnos. Fíjate bien, cuando empezamos a estudiar el libro de Efesios, empezamos en el capítulo 1 y el Señor nos decía que hemos sido escogidos. ¿Te acuerdas? Así que lo primero con lo que empieza el Señor, Pablo está escribiéndole. Acuérdate que Pablo era un hombre que había tenido un ministerio que el Señor le había dado hacia los gentiles. No era un ministerio hacia los judíos, pero era un ministerio hacia los gentiles. Así que Pablo les está diciendo, ¿y tú y yo? ¿Cuántos de aquí son judíos de nacimiento? Levanta tu mano. ¿Hay algún judío? ¿No? Decía el pastor la vez pasada, allá Lalito es judío. ¿Alguien más? No. Aparte de Lalito, nadie más hay. Pues mira, la verdad es que el ministerio de Pablo era hacia todos los gentiles que somos nosotros. Y ese ministerio que Pablo tenía hacia los gentiles era un ministerio en el que quería darnos a entender, brother, que la salvación no era exclusiva para el pueblo de Israel. Dios había pensado en ti y en mí. Acerca de nosotros, el Señor ya nos tenía en su mente y en su corazón. Así que lo primero que aprendimos es que Dios nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido escogidos. Ni siquiera habías nacido, brother. Y Dios está quitando un engaño que pudiéramos llegar a tener en algún momento, porque hay iglesias que se basan mucho en Juan 1:12. No sé si todos se acuerdan que dice Juan 1:12, ¿no? Desde el 11 que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que muchos tergiversan este versículo y dice, a los suyos vino, ¿no? Es decir, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Pero la Biblia no dice a los suyos, dice a lo suyo, ¿no? Sin ese, a lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? Venir a salvarte a ti y a mí. Y lo que está diciendo, a los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, ¿no? El Señor ya lo tenía planeado. Mucha gente dice, no, en ese momento, pues Dios dijo, bueno, los míos no querían, mi pueblo no quiso, así que entonces, pues ya no le quedó de otra más que voltear a vernos a ti y a mí. Y eso, brother, es una mentira. El Señor ya te tenía planeado, y lo aprendimos en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera se había fundado el mundo y tú ya estabas planeado en el corazón de Dios para ser rescatado, para ser redimido. Ya estábamos listos en el corazón de Dios. Así que lo que Dios está diciendo es, ya había un plan para ti. Y después nos está diciendo el Señor, pues estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Así que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos siendo oprimidos por el pecado. Cuando tú y yo en algún momento de nuestra vida estábamos siendo oprimidos con esa opresión, el Señor vino a darnos vida, vino a darnos consuelo, nos vino a consolar del pecado. Así que acompáñame rápidamente, vamos a ver ahí el libro de Lucas. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 25 en adelante. Vamos a leer Lucas 2. 25, mira cómo dice aquí. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es lo que estaba esperando este hombre? La consolación. ¿Y qué aprendimos en 2 de Corintios 1? Que Dios es Dios de toda consolación. ¿Por qué crees que este hombre estaba esperando la consolación de Israel? Porque el pueblo de Israel había estado también cautivo en el pecado, ¿no? Hemos visto cómo el pueblo de Israel estaba metido en pecados, se había alejado de Dios, y este hombre está esperando la consolación de Israel. Así que dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para ser por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto
mis ojos, ¿qué? Tu salvación, ¿no? Es una historia bastante hermosa. Es un hombre ya anciano, ¿no? Llamado Simeón, y dice que le fue revelado por el Espíritu que antes de que él muriera iba a poder ver la salvación de Israel. ¿Y sabes quién es la salvación de Israel? Jesús era la salvación. Y tuvo la oportunidad este hombre de poner en sus brazos, de tener en sus brazos a Cristo. Porque cuando sus papás lo llevaron al templo, dice que este hombre le tomó en sus brazos y le vio. Y entonces él dijo, ya ahora sí que puedo irme tranquilo, porque he visto, ¿qué? La salvación de Israel, ¿no? He visto tu salvación, Señor. Mis ojos han visto tu salvación. Así que lo primero que podemos nosotros ver es que Jesús es el consuelo para nuestra vida. Lo primero que podemos ver es que Dios ya tenía planeado a Cristo como un medio de consuelo para la aflicción de su pueblo, de su pecado, ¿sí? Esa aflicción de ese pecado, el Señor ya había tenido previsto a Cristo para venir a librarnos de ese pecado. Y como lo hemos aprendido en Efesios, por eso estamos viendo un resumen un poquito del libro de Efesios, que iniciando, lo primero que te dice el libro es, tú ya estabas planeado, brother. El Señor te está diciendo, ya había sido escogido. Y es que haciendo una analogía que en algún momento hemos hecho, ¿no? Una analogía como de tu identidad, ¿no? El Señor lo que nos estaba dando es una identidad, nos está recordando nuestra verdadera identidad, porque cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios, es como una ovejita, ¿no? Imagínate una oveja blanca, ¿no? Bien bonita, y que la tienes bien limpiecita, y en eso la ovejita va y se mete en el lodo ahí con los puerquitos. ¿Cómo crees que va a quedar la oveja, bro? O sea, toda sucia, ¿no? ¿Y tú crees que es la identidad de esta oveja estar en el lodo con los puerquitos? Esa no es su identidad. Y lo que el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí es, no es tu identidad estar lejos de mí. Tu identidad está en mí, porque yo te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú estabas como esa ovejita en el lodo y estabas ahí revolcándote y estabas todo sucio, pero esa no es tu identidad. Tu identidad estaba en mí. Así que lo que el Señor está diciendo, yo les di vida cuando estabas muertos. Es decir, vino y te sacó y te dijo, ovejita, tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Tu identidad está acá, ¿no? En el redil, no en el chiquero. Y entonces el Señor te está diciendo, anda como hijos. Dice, en otro tiempo, vosotros que en otro tiempo erais tinieblas, ¿ahora qué? Sois luz en el Señor, ¿no? Andad como hijos de luz. En otro tiempo, brother, no es que fuéramos, pero tu identidad la tenías equivocada. Eras como esa ovejita que estaba ahí en el chiquero, con los puerquitos. Y el Señor te está diciendo, no es esa tu identidad. Ese pecado en donde estabas tú metido, no tienes por qué estar metido, porque el pecado te va a destruir. El pecado te va a lastimar. El pecado va a lastimar tu vida, va a lastimar tu relación personal con Dios. El pecado nos estorba, bro. El pecado destruye tu matrimonio, tu familia. El pecado nos destruye. Y el Señor lo que te está diciendo es, primeramente entiende una cosa. No es tu identidad. No es tu identidad. Tu identidad está en mí. Desde antes de la fundación del mundo yo ya te tenía planeado. Así que tú me perteneces. Así que en otro tiempo estabas ahí, pero ahora eres luz. Andad como hijos de luz. ¿Y cómo es andar como hijos de luz? Si la luz, cuando tú prendes la luz en un cuarto oscuro, manifiesta todo, brother. Cuando la Biblia te dice, anda como hijo de luz, lo que te está diciendo es, da un fruto. Tiene que ser notorio. Se tiene que ver, brother.
No tengas temor de reflejar a Cristo en tu vida. Como decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y que vimos que este hombre, cuando vio a Jesús, que dijo, mis ojos han visto ¿qué? La salvación. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Cuando tú y yo creemos en Él, nos salva y nos saca de ahí, y entonces nos pide que empecemos a caminar en una vida nueva. Ya no puedes estarte revolcando en el lodo. Ya no podemos seguir viviendo la vida como los demás gentiles. ¿Te acuerdas que también lo vimos? Que les ruego, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Teniendo el entendimiento entenebrecido, siguen nuevamente aquí en el lodo con los puerquitos, ¿no? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, pero esta ignorancia no es porque Dios no les haya manifestado, brother, porque hace muchos años Tíquico, que estamos aprendiendo ahorita, estaba llevando esta carta, brother, y esta carta está en tus manos. Así que la ignorancia no es por la ignorancia nada más, sino la ignorancia, dice, por la ignorancia, por la dureza de su corazón, porque te resistes a salirte del lodo. Y el Señor hoy lo que te está diciendo es, quiero consolar tu vida, quiero darte consuelo, y ese consuelo es quitándote esa opresión del pecado. Ya no andes así, ya no andes en tinieblas, ahora quiero que salgas de esas tinieblas y andes como hijo de luz. Porque cuando empiezas a caminar en el camino del Señor, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu relación con Dios empieza a ser sólida, brother. Empieza a ser sostenida por el Señor. Ya no estás siendo oprimido. Y el pecado es lo que nos trae, opresión. Pero entonces hemos visto cómo el Señor Jesús es el consuelo. El consuelo no lo vamos a encontrar en la calle, no lo vamos a encontrar con los amigos, no lo vamos a encontrar, pues despeja tu mente, ¿no? Lo que el mundo te dice, muchos que son optimistas y esto y lo otro, ¿no? Que se van a otro rollo, te dicen, no, pues el consuelo lo vas haz meditación, ¿no? O no, pues relájate, ejercicios de relajación. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no vas a encontrar el consuelo en eso, ¿no? Porque el único consuelo es Cristo. Y la Biblia también nos va a enseñar otra cosa acerca del consuelo. Acompáñame a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Fíjate cómo dice Romanos 15, 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la ¿qué? La consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que Dios es nuestro consuelo. Dios nos vino a liberar de esta opresión. ¿Y qué más te libera de esta opresión? Las Escrituras, ¿no? La palabra de Dios es la que nos libera. La palabra de Dios es la que viene a ser consuelo para nuestra vida. Y es que yo no entiendo, brother, cómo cuando tienes una opresión, cuando estás pasando por una tribulación, cuando la gente está pasando por una situación difícil, cómo a lo último que recurre es a la palabra de Dios. Vas primero y ves por cualquier lado, ¿no? Y vas con un cuate, o vas con un amigo, vas con tu comadre, vas con quien sea, brother. Y lo último que recurres es a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a quitar esa opresión, que es la opresión del pecado. Por eso la consolación a la que se refiere el libro de los Efesios es que cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos quiere liberar de eso. El Señor quiere ahora que a partir de hoy tú y yo podamos entender y podamos caminar con un entendimiento diferente. Lo comentábamos el viernes en la célula y platicábamos y decíamos, mira, bro, si tú y yo no tomamos la palabra de Dios cada vez que nos exponemos a ella y la abrazamos para poderla vivir y para podernos salir de este chiquero y para podernos pasar al redil, si no lo tomamos así para que la palabra de Dios transforme nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo. Vas a pasar años sentado en una silla, ¿no? Y tu vida no va a ser transformada.
porque tu vida va a ser transformada cuando tú te abraces a la palabra de Dios y la hagas tuya. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios, este libro de Efesios, cada vez que lo estudiamos, brother, abraza la palabra de Dios, abrázalo, incorpóralo. Decía el pastor, nos decía, empieza primero por tu familia, empieza primero por tu casa, por tus hijos, ¿no? Y nos dio una serie de instrucciones maravillosas, porque una vez que nos hizo entender que no somos puerquitos, sino que somos ovejas, ahora nos empezó a explicar, bueno, maridos, ¿qué tienes que hacer con tu mujer? Ama a tu mujer. Como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Mujeres, ¿qué tienes que hacer? Sujétate, está sujeta a tu marido, ¿no? Igual como a Cristo, y todos como a Cristo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿no? Y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien, brother. Para que te vaya bien. Y todavía el Señor nos dice, si lo haces te va a ir bien. Y nos empieza a dar el Señor instrucciones de vida a ti y a mí. Y nos empieza a decir cómo caminar. Así que todo esto que estamos aprendiendo, mis amados, incorporémoslo en nuestra familia. Empieza a tratar bien a tu esposa. Empieza a dejar de gritarle, bro. Empieza a dejar de ser grosero. Empieza a amarla. Mujer, empiézate a sujetar a tu marido. Pero acuérdate, hombre, que tú eres la cabeza de tu mujer, porque así lo ha puesto el Señor. Pero una cabeza da cobertura, ¿no? Y tú tienes una cabeza encima de ti. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Así que estemos sujetos a Cristo. Aférrate, hombre, a Cristo, ¿no? Aferrémonos al Señor para que tú puedas también tener la dirección de Dios. Si tú no tienes la dirección de Dios como varón, ¿cómo vas a dirigir a tu esposa? ¿Vas a poderla amar? No vas a poderlo hacer, brother. Aférrate al Señor, ¿no? Aférrate. Todo esto son instrucciones, mis amados. Todo esto son instrucciones para que ya no andemos como los otros gentiles, sino que ahora andemos caminando en el Señor, ¿no? Como es digno de la vocación, como es digno, como es tu identidad, brother. En una identidad diferente. Y cuando tú te sacudes la identidad que es del mundo, entonces tú sabes que tú eres un hijo de Dios y vas a caminar entonces en ese entendido. Así que continuamos ahí en Efesios, vamos a regresar a Efesios. Ya vimos esta parte entonces del consuelo, dice, y que consuele vuestros corazones, ¿no? Bueno, antes de regresar a Efesios, ahí mismo en 2 de Corintios 1, déjame leer el siguiente versículo, que es el versículo 4. 2 de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela, hablando de Dios, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Y cuál es esa consolación con la que nosotros fuimos consolados con Dios? Ya aprendimos cuál es la consolación. Número 1, Dios mismo, Cristo mismo fue la consolación para nosotros porque nos vino a salvar, ¿no? Y número 2, su palabra es la consolación. Así que cuando tú y yo pasamos por pruebas o por tribulaciones, nosotros debemos de aprender que el Señor nos está capacitando para poder consolar a otros, ¿sí? En su momento tú vas a poder también transmitir este consuelo con esta consolación con la que fuiste consolado, brother. ¿Y cuál es la consolación con la que fuiste consolado? Con Dios y su palabra, con Cristo y su palabra, no con ideas humanas. No quieras consolar a la gente diciéndole tus experiencias. Consuela con la consolación con la que hemos sido consolados. Y sigue diciendo entonces, ahora sí vamos a Efesios, dice versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y esta paz que dice aquí, paz sea a los hermanos, podemos nosotros entender que no es la paz del mundo, ¿no? No es una paz que el mundo da. Acuérdate que cuando la Biblia habla acerca de la paz, habla acerca de la reconciliación que hemos tenido con Dios. Y si tú y yo no hemos sido reconciliados con Dios, ¿no? El hombre no va a tener jamás una paz, ¿no? Es imposible que tú tengas paz si no has hecho primero la paz para con Dios, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el origen
de toda la paz. Así que cuando tú eres reconciliado con Dios, entonces tú puedes tener esa paz. Y luego dice, y amor con fe de Dios Padre. Y estas dos palabras que se juntan aquí, amor con fe, si tú te das cuenta, en la mayoría de las veces que hemos visto la palabra de Dios, viene separado. O la Biblia te habla de amor, o la Biblia te habla de fe, pero ahorita nos está diciendo amor con fe. Y este amor con fe al que se refiere la Biblia, pues lo anoté más o menos de esta manera para que podamos entenderlo un poco mejor. Dice, este amor con fe es un amor dependiente a lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿no? Cuando el Señor te está diciendo amor con fe, no es un amor, es decir, este amor con fe, y la fe depende de lo que Dios nos ha enseñado. No es una fe indulgente, no es una fe cómplice, ¿no? Te voy a poner un ejemplo rápido. Imagínate que tú entiendes que debes amar a los hermanos, ¿no? Y hay una hermanita, en algún momento escuché este testimonio hace poco, que decía que ella había sido engañada por su esposo, ¿no? Su esposo había caído en adulterio y ella había sido engañada por su esposo y se sentía lastimada, pero ella decía, pues es que la Biblia me manda a amarlo. Entonces, pues él se fue con otra mujer y yo no sé si para amarlo debo permitir pues que él sea feliz con esta mujer, ¿no? Porque la Biblia me manda a amar a mi marido, ¿no? Pero la verdad es que no es el amor que el Señor está dando. Dice amor con fe, y este amor con fe es dentro de los parámetros de Dios. No es un amor que se vuelve cómplice del pecado. No es un amor en donde tú puedes decir, bueno, pues es que amo a mi hijo, entonces lo voy a dejar que haga todo lo que quiera, ¿no? Y aunque tú te das cuenta que está haciendo algo mal, bueno, pues que haga lo que él quiera. Ese amor con fe es un amor dentro de los parámetros de Dios. Cuando tú amas con fe, entonces estás amando con un amor dentro de los parámetros de Dios. Y termina diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Así que la gracia sea para con todos los que aman. Terminamos con esto. Está diciendo el Señor, la gracia, ¿no? ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido en nuestra vida, ¿no? Y la gracia de Dios no es para todos, pero aquí la Biblia está diciendo, para los que aman a Dios, ¿cómo? Con un amor inalterable, ¿no? Con un amor inalterable. Acompáñame rápidamente a Romanos capítulo 8, versículos 35 y 37. Romanos 8, 35 y 37. Fíjate cómo dice Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Será que la tribulación nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Por qué la tribulación hoy hemos aprendido que no nos puede separar del amor de Cristo? Porque cada vez que tú ves, y lo mencionamos, cuando vemos en 2 de Corintios 1, muchas veces la palabra tribulación, vemos las mismas veces la palabra consolación. Porque el Señor te va a consolar. Cada vez que tú eres atribulado, el Señor te va a consolar. Así que nada, ni tribulación, ni angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿no? Nada de estas cosas, mi hermano, nos va a separar del amor de Cristo. Porque cuando tú has entendido que Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo, y que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y que Dios mandó a su Hijo, y estabas en el corazón de Dios, todas estas cosas, mi hermano, no van a poder quitar ese amor de parte de Dios que primero has recibido, porque nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿no? Este amor no sale de nuestro corazón, este amor más bien es derramado en nuestro corazón, y cuando tú recibes ese amor, tú puedes corresponder con ese mismo amor al Señor. Y entonces dice, entonces, ¿quién nos va a separar de ese amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. No somos más que vencedores porque somos un campeón, ¿no? No eres más que vencedor porque eres un campeón, brother.
Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó y que nos amó. Y en ese amor que el Señor nos dio, ahora sí podemos nosotros aferrarnos a Él y amarlo con ese amor que no se altera. Es importante, mi hermano, y con esto quiero terminar, que podamos entender el amor de Dios a través de la carta del libro de los Efesios. Dios nos ha mostrado su amor a través de esta carta. Desde el primer capítulo nos ha dicho que hemos sido plantados en su corazón y que ha entregado a su Hijo por nosotros para salvarnos, para consolarnos, para quitarnos de la opresión del pecado. Si tú estás entendiendo hoy ese amor de Dios en tu vida, ese amor de Dios, es necesario, mi hermano, es necesario que correspondas a ese amor de Dios. Es necesario que tú y yo podamos corresponder a ese amor que el Señor nos ha dado y que podamos entender que el amor que ahora el Señor nos ha mostrado no depende de las circunstancias, como lo dice aquí, ¿no? Como vimos, no depende de las tribulaciones, no depende si estás en una situación, no va a depender de eso, porque cuando tú te agarras de Dios, tu vida depende completamente y absolutamente de Dios. Así que aprópiate de las promesas que hemos visto en el libro de Efesios, hazlas tuyas, entiende tu identidad, brother, entiende que has sido transformado por el Señor y empecemos a caminar en esto.